Democracia es presentado por TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Bienvenidos a Democracia en CNN Chile. La democracia tiene momentos agitados y violentos que la sacuden y la obligan a buscar soluciones en situaciones de extrema fragilidad. Uno de esos momentos los vivió Chile hace 4 años con el estallido social. Demandas largamente anheladas por la ciudadanía que fueron ignoradas o mal atendidas por los representantes estuvieron, según el consenso, en la base de la movilización social. La inusitada violencia que trajo consigo fue un síntoma de la gravedad de la crisis política que aún cuesta aquilatar correctamente. ¿Cómo evitar que nuestro sistema se fracture y estalle? ¿Cómo esquivar promesas político-electorales que ofrecen respuestas simplistas? Pensar en conjunto para dar cauce a las necesidades de las personas es fundamental para la democracia. Facilitar las condiciones para que tomemos y entendamos nuestras decisiones, reflexionemos sobre ellas y tengamos la suficiente retroalimentación nos llevará a encontrarle sentido a participar de la democracia. De esas posibilidades para evitar las rupturas violentas hablamos hoy en Democracia en CNN Chile. La democracia como sistema político tiene pilares fundamentales, entre ellos la libertad, la igualdad y la fraternidad. Este último tiene aún muchos desafíos para poder alcanzar una sociedad más solidaria. ¿Cómo impacta esto en las relaciones sociales y por qué es importante reforzar la solidaridad en la democracia? Lo vemos en el informe de Francisco Verdejo y Javier Albornoz. El 18 de octubre de 2019 quedará marcado en la historia como el día en que estalló un malestar ciudadano en Chile. Uno que puede ser leído de muchas maneras. Si bien ocurrieron situaciones de violencia condenables, también en paralelo se desarrollaron numerosas convocatorias, como la ocurrida el 25 de octubre, con más de 1 millón de personas, con consignas sociales diversas. Había parte de la población que estaba movilizada, que efectivamente estaba empujando por un cambio estructural importante, que corrigiera estas relaciones desiguales, pero también había un grupo importante, y no hay que desconocerlo y hay que tratar de entenderlo en su profundidad, que tenía una fuerte frustración, malestar por el incumplimiento de aquellas promesas que traía consigo la democracia en Chile. Y fue en medio de las movilizaciones que se comenzó a reparar un elemento que en la sociedad chilena hace tiempo venía dañado, que es la solidaridad o fraternidad, elemento clave en la democracia. Esta sensación de habitar un colectivo y que nos permitió de alguna manera ver que aquello que nos pasaba individualmente era un fenómeno, no estábamos solos. Ahí se activó un sentimiento solidario en términos de desde luego, empatía con distintos tipos de causas. Hubo como un cierto despertar en términos de la visión más amplia de la sociedad y no solamente de lo que me corresponde a mí como individuo. La solidaridad que comenzó a verse en ese contexto, explica la directora del COES, es un elemento que venía dañado desde la dictadura. Así como se quebró la democracia en 1973, también lo hizo la solidaridad entre las personas. Y lo que ocurre con la dictadura es que en buena medida eso se debilita, ¿verdad? Se erosiona el tejido social organizativo medio y las personas tienen que empezar a actuar un poco con el horizonte de resolver sus problemas individuales y familiares con sus propias herramientas. Esto porque la solidaridad o fraternidad es uno de los pilares de la democracia como sistema político, así como lo es la igualdad y la libertad, consignada a partir de la Revolución Francesa. Nuestras conductas sociales son parte de nuestra biología y de lo que hace el cerebro para mantenernos vivos y exitosos como especie. La solidaridad, que también en biología puede ser considerado como altruismo, tiene que ver con conductas que permiten una mayor cohesión social y por lo tanto un éxito de los otros como de la mía propia. La solidaridad en el sistema democrático es un elemento que permite construir los vínculos sociales. En ese sentido, se entiende como un intercambio entre un individuo que entrega algo a la sociedad esperando alguna retribución. Por lo tanto, también podría ser un detonante clave en el estallido, esa sensación de que para el individuo no había reciprocidad. Que hay rebelión frente a situaciones en las cuales este equilibrio entre dar y recibir
se quiebra mucho, ¿no? No tiene que ser igualitario, pero cuando estas diferencias aumentan, la probabilidad de que hombres y otros animales aleguen por eso es mayor. Transcurridos 4 años desde el estallido, María Luisa explica que sigue siendo el pilar más débil en nuestro sistema democrático. Es un pilar que se mira menos, ¿verdad? Porque no es un pilar por el cual estemos reclamando. Este pilar, ¿verdad?, tan importante, ha quizás estado más ausente en el sentido de que las demandas han estado más presentes, sobre todo por el polo de la igualdad y la desigualdad, ¿verdad? De un sistema que ha sido incapaz de entregar aquello que promete en términos de corregir las brechas. Un ejemplo cotidiano y fundamental en las sociedades de ejercicio de solidaridad son los impuestos, una red en la que individuos entregamos una porción de nuestros ingresos con el fin de que el Estado nos pueda brindar beneficios como salud, educación, entre otros. En las sociedades contemporáneas, los impuestos son uno de los grandes mecanismos distributivos, redistributivos por ende, y también una de las maneras concretas de expresar solidaridad a través de las instituciones. Los distintos grupos de la sociedad tienen problemas que deben ser enfrentados todos los días. Y para eso los impuestos contribuyen, porque es una manera con recursos constantes de resolver esos asuntos y además con un financiamiento que es un poco diferenciado. En esa línea, el académico de la Universidad Diego Portales y autor del libro Impuestos Justos para el Chile que viene, Jorge Atria, explica que una buena distribución y uso de los impuestos es la mejor forma de lograr la solidaridad entre las sociedades. Esta idea de fraternidad tiene que ver un poco con eso, con reconocer los problemas del otro y reconocer que todos somos de alguna manera responsables de que la sociedad mejore, de que el bienestar mejore para todos. Con los impuestos y una buena retribución se sustenta la solidaridad, gracias a que quienes más tienen, más aportan, en pos de ayudar a quienes tienen menos, buscando la equidad en la sociedad. Lo que ocurre en Chile es que en realidad los impuestos no cumplen completamente esa función. De alguna manera, por un lado tenemos esta situación de que en realidad la manera como se recaudan los recursos no recoge tan claramente la capacidad contributiva de cada grupo. Entonces, los grupos que tienen más recursos no necesariamente están pagando más que aquellos que tienen menos. Si el ser humano es un ser social y solidario por naturaleza, ¿cuál es el rol que debería tomar el Estado para fortalecer este elemento en nuestro sistema democrático? Si es un Estado solidario, un Estado social de derecho, en donde hay solidaridad social, ¿no es cierto? Es el individuo, las personas, los grupos se relacionan con el colectivo, le dan y esperan de vuelta y generamos un vínculo. Yo creo que el Estado tiene ese gran desafío de que ese tipo de visión de sociedad se permea a distintas escalas. Como grupo hemos sido exitosos justamente porque ha sido parte esencial de la manera de vivir el colaborar. Y en ese sentido, una sociedad que avanza es una sociedad donde hay ayuda y apoyo mutuo. Las sociedades que quiebran esta especie de pacto en general tienden a tener muchos conflictos. Desafíos que podrían ser un punto de partida importante para recomponer la solidaridad y por consecuencia fortalecer la democracia. Un camino a transitar complejo, pero que abre una nueva forma de ver a las instituciones y por sobre todo a nuestro entorno. Es momento de nuestra entrevista internacional. Conversaremos con un destacado politólogo, doctor en ciencia política y en filosofía, director del Centro para la Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford, el profesor James Fishkin. Está en contacto con nosotros. Gracias, James, por tu tiempo con CNN Chile. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. El mundo está hecho un desastre, pero estoy bastante bien. El optimismo siempre es muy importante. ¿Puedes explicarnos brevemente, por favor, qué es la democracia deliberativa y por qué crees que tiene más legitimidad que otros procesos de toma de decisiones? Bueno, la democracia, creo que estamos todos de acuerdo en que debería establecer alguna conexión entre la voluntad del pueblo y lo que realmente se hace. Pero todo el mundo intenta manipular la voluntad del pueblo, hacer propaganda, difundir información falsa, argumentos unilaterales, difundir propaganda a través de las redes sociales. La gente escucha su versión del argumento, pero está en donde no escucha la otra. Así que no reflexionan realmente sobre la cuestión. Y en muchos temas, algunas personas están desconectadas. Y en otros temas, están muy enfadados y enojados.
Y las redes sociales tienen incentivos para hacer que la gente las use más tiempo y siga enojándose. Y así, nuestra esfera pública, donde pensamos juntos sobre los temas, se ha roto. Así que la democracia deliberativa es una idea muy simple. ¿Qué pensaría la gente si reflexionara sobre los temas en buenas condiciones? Si pudiera hablar entre sí, si pudiera obtener respuesta a sus preguntas de una manera basada en pruebas y con la mejor información disponible. Así que tenemos un método para la democracia deliberativa. Yo lo llamo sondeo deliberativo. Lo hemos aplicado en Chile, lo hemos aplicado en toda América Latina, lo hemos hecho en toda Asia, Europa y África, y funciona en todas partes. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo? ¿Cómo funciona? Obtenemos una muestra representativa de la gente. El mejor trabajo de encuesta que podemos hacer es donde involucramos a la gente. Los reunimos cara a cara o en línea. Estoy hablando de 400, 500, 600 personas. Las reunimos para deliberar en pequeños grupos, debates moderados. Tenemos moderadores humanos a los que hemos formado. También tenemos una plataforma en línea que se encarga de la moderación. Pero, en cualquier caso, tenemos debates moderados con otras personas diversas. Porque, si tienes una muestra nacional y la asignas aleatoriamente a grupos pequeños de 10 personas, los grupos pequeños son diversos y son lo suficientemente pequeños como para que la gente realmente pueda discutir. E incluso si están molestos o están enfadados unos con los otros, después de un tiempo aprenden a escucharse unos a otros. Plantean preguntas a los expertos y tenemos paneles de expertos que responden desde distintos puntos de vista. Tenemos material informativo que presenta los pros y los contras de distintos argumentos. Así que cuando participas en ello, en realidad es muy sencillo. Escuchas a los demás, lees los materiales. O tenemos una versión en video de los materiales informativos para aquellos a los que les resulte más fácil y deliberan básicamente durante 1 o 2 días en pequeños grupos y en sesiones plenarias y luego responden al mismo cuestionario que cuando nos pusimos en contacto con ellos por primera vez. Y descubrimos cambios de opinión muy drásticos cuando la gente piensa de verdad. Por eso escribí un libro titulado La democracia cuando las personas están pensando. Porque no queremos democracia cuando la gente piensa en vez de cuando no piensa. Y resulta que en todo el mundo se puede deliberar independientemente de su educación, de su clase social, de su punto de vista político, una vez que empiezan a escucharse unos a otros. Y salen con mayor respeto mutuo, más interés en la democracia, más interés en participar, y llegan a juicios informados sobre lo que realmente hay que hacer. Y el hecho de que cambien de opinión, a veces en 30 o 40 puntos porcentuales, demuestra que solo escuchaban una parte del argumento y no la otra. Y muy a menudo, las cuestiones complicadas y difíciles de la política pública tienen dos caras. Y esos son los pros, los contras, las compensaciones en las que realmente necesitamos un juicio para que la gente pueda resolver nuestros problemas colectivos. Tristemente pareciera que no todos están escuchándose entre sí actualmente. Las posiciones extremas han sido legitimadas por los partidos políticos en todas partes. Hay polarización. ¿Qué ves detrás de este fenómeno? Bueno, el mero hecho de presentar información no es suficiente, porque si la gente ve información con la que no está de acuerdo, a menudo el tiro le sale por la culata y se enfada. Pero si se consigue poner a la gente en una situación en la que discuta la información y la comparen con otra información y escuchen diferentes perspectivas al respecto, entonces la opinión cambia. A menudo se despolariza. La gente sale estando más de acuerdo entre sí que cuando entró. Y ese es un proceso muy útil para enfriar y despolarizar grandes divisiones, de modo en que podamos conseguir algo. ¿En qué sentido la discusión razonable que describes puede mejorar la democracia?
Bueno, en primer lugar, en cuestiones concretas, puede ser un aporte a la formulación de políticas públicas. Así, 2 países de Asia acaban de hacerlo a nivel nacional. Mongolia por segunda vez para cambiar su constitución. Corea del Sur con un proyecto patrocinado por su Asamblea Nacional para cambiar el sistema electoral. Y estos también fueron transmitidos por la televisión nacional, o al menos el de Corea del Sur lo fue. Y ahora el Poder Legislativo está trabajando en un cambio de ley. Pero lo hemos hecho en todo el mundo sobre distintos temas, en lo que las deliberaciones de la gente representativa e informada pueden convertirse en un aporte a la forma de hacer política. En Chile hicimos un proyecto maravilloso sobre pensiones y salud, pero había tantas cosas en marcha que, bueno, creo que el Congreso no se hizo cargo de los resultados. Pero fue un ejemplo, y CNN justamente emitió mucho sobre ello, así como los diarios. Así que ese fue solo un piloto o un ejemplo con Tribune, la fundación que lo patrocinó. Pero me parece que si el gobierno está dispuesto a escuchar, demuestra no solo lo que la gente realmente querría, sino por qué lo querría. Así que a menudo hemos realizado proyectos en los que el gobierno estaba a punto de hacer algo en ese país, pero la gente realmente no lo quería. Por ejemplo, en Japón estaban a punto de convertir el sistema de pensiones en cuentas privadas, algo que sé que tienen en Chile. Pero en Japón, que está envejeciendo tanto, la gente simplemente no quería poner sus inversiones en su sistema de pensiones. Y el apoyo, cuando deliberaron sobre ello, bajó del 70% al 30% más o menos. Así que el gobierno aprendió a no seguir adelante con eso. O las opciones energéticas, porque la gente era demasiado reacia al riesgo en Japón. En opciones energéticas hicimos una serie que llevó a Texas a invertir enormemente en energía eólica y pasaron del último al primer lugar entre los estados americanos en la cantidad de energía eólica que tenían para producir su electricidad. Porque la gente estaba incluso dispuesta a pagar un poco más en las facturas de electricidad con el fin de proporcionar energía eólica en lugar de usar combustibles fósiles. Son solo ejemplos sencillos, pero creo que deberíamos extender la deliberación, este proceso deliberativo. Así que estamos experimentando en las escuelas y con grupos cívicos. Creemos que en cuanto más delibera la gente, más se respeta, más se reflexiona sobre los problemas y se convierte en un ciudadano mejor informado. Y eso es lo que necesitamos para que la democracia funcione. Entonces, si dices que las personas son lo suficientemente inteligentes para tomar sus propias decisiones, ¿cuál es el rol de los representantes tradicionales? Bueno, creo que los representantes también deben tomar decisiones informadas, pero también vale la pena que escuchen a la gente. Ahora mismo escuchan a la gente, pero sobre todo a la gente que se siente lo suficientemente fuerte como para ponerse en contacto con ellos o acudir a sus reuniones. Pero, ¿qué pasa con los demás? También deberían escuchar a muestras representativas de la población. Mucha gente no sigue los asuntos políticos con detalle y las encuestas no los representan, las encuestas ordinarias, porque a la gente nunca le gusta decir que no sabe. Por ejemplo, un viejo amigo mío hizo encuestas sobre la Ley de Asuntos Públicos de 1975 en Estados Unidos, sobre si la gente la apoyaba o simplemente se oponía a ella. Pero era ficticia. No hubo ninguna Ley de Asuntos Públicos de 1975. Pero la mayoría de la gente opinaba sobre ella porque no querían admitir que no lo sabían. Así que muchas de las opiniones que se obtienen en las encuestas son como la Ley de Asuntos Públicos de 1975, opiniones fantasmas u opiniones en las que la gente solo tiene una pequeña idea, una impresión de la televisión o de las redes sociales, pero no han pensado realmente en ello.
Por eso, cuando realmente piensan en ello, a veces las opiniones son diferentes. Entonces, ¿quieres dirigir el gobierno basándote en las opiniones fantasmas de la mayoría de la gente y en las opiniones intensas de los pocos que están realmente comprometidos? ¿Por qué no representar a todos? Por eso creo que los representantes deben reflexionar sobre las cuestiones de fondo, pero también deben escuchar a la gente a la que se supone que representan. Pero si solo escuchan a los que acuden a las reuniones o les envían correos electrónicos, no están escuchando a todo el mundo. Y todo el mundo suele verse afectado por estas cuestiones. Como debes saber, James, en Chile estamos en medio de un proceso constituyente, el segundo. ¿Crees que los cambios constitucionales pueden mejorar la calidad de los procesos deliberativos en las democracias? Bueno, creo que los procesos de deliberación deberían participar en el asesoramiento sobre el cambio constitucional. Sé que Mongolia parece un lugar extraño, pero tienen una ley que exige una encuesta deliberativa antes de poder cambiar la Constitución. Y ahora acaban de aprobar otra enmienda para cambiar el tamaño de la legislación basándose en un sondeo deliberativo. E hicieron una primera en la que introdujeron otros cambios. Así que creo que eso forma parte del proceso y creo que habría sido bueno. Yo recomendaría a cualquier país que escuchara al pueblo antes de cambiar la Constitución. Porque es un método muy práctico que hemos desarrollado y que representa a todo el mundo en condiciones en las que pueden pensar. De lo contrario, los representantes solo se dejan llevar por los intereses organizados y los partidos políticos. Y sé que también intentan tomar una decisión sobre el fondo, pero tienen muchas presiones. De este modo, hay otra presión, que son las conclusiones reflexivas del pueblo sobre el tema. Y el pueblo puede tratar casi cualquier asunto si hay opciones cargadas de valores en juego sobre lo que debe hacerse. Y pueden entender cuestiones complicadas, pero hay que preparar el orden del día para que tengan todo lo que quede lo más claro posible y tengan la oportunidad de obtener respuesta a sus preguntas. Profesor James Fishkin, muchas gracias por tu tiempo y esta interesante conversación. Muchas gracias a ti, es un placer. Adiós. Nos vamos a la pausa, ya seguimos con más Democracia en CNN Chile. Y es momento de revisar en Democracia nuevos e interesantes cruces de información a partir de nuestro extenso informe, estudio de percepción de la democracia realizado con la herramienta de la inteligencia artificial, más de 6.600 casos. Preguntamos qué es lo que más te gusta de la democracia y la libertad salió como un concepto central. ¿Cómo se distribuye? Las mujeres son un 52% de quienes dicen este concepto como principal, los hombres un 48%. Los mayores de 55 años son quienes más repiten este término, libertad. Todos estos tramos etarios suman el 100%. ¿Y qué pasa en las macrozonas geográficas de nuestro país? De quienes dijeron el concepto libertad como lo que más te gusta de la democracia, casi un 40% se ubica en la región metropolitana, un 13,6% en la zona centro, en la zona centro-sur un 22,6%, en la zona sur austral un 13,2% y en el norte, que ojo, es una zona menos poblada, con menos densidad poblacional, un 10,9% valora la democracia. Vamos a otro de los conceptos que apareció cuando le preguntamos a las personas qué es lo que más les gusta de la democracia. La participación ciudadana también es una cuestión fundamental. Para las mujeres,
más importante, un poco más importante en proporción que para los hombres, un 53% menciona la participación ciudadana. Recordemos que las mujeres en general valoran más positivamente la democracia. En cuanto a las edades, los mayores de 18 y los mayores de 35 valoran la participación ciudadana con un 34%, el restante 32% es para los mayores de 55 años. Y respecto de las macrozonas, la participación ciudadana aparece en un 46% de las menciones por gente de la región metropolitana, zona centro-sur 23%, sur y austral 12%, centro 14%, 5% en la zona norte del país. Vamos a otra de nuestras láminas a propósito de los atributos de la democracia, qué es lo que le hace sentido a las personas, por qué les gusta la democracia, porque permite lograr acuerdos o tomar decisiones. Y esto es fundamental para nuestros representantes. Las mujeres también lo valoran mayoritariamente más que los hombres, 54% y un 46% en el caso de los hombres. Aquí, el lograr acuerdos o tomar decisiones, es interesante que de todos quienes lo mencionan, casi un 40% son personas jóvenes, entre un 18 y un 34%. Y respecto de las macrozonas, quienes consideran que es importante lograr acuerdos o tomar decisiones se ubican mayoritariamente en la región metropolitana, 43,8%, pero se distribuye también de manera equivalente en las otras macrozonas según su población. Veamos otro de los conceptos que aparece cuando preguntamos qué es lo que más te gusta de la democracia y tiene que ver con la igualdad o la igualdad ante la ley. Dos conceptos que agrupamos en uno para mirar esta lámina. Miren cómo las mujeres representan el 57% de quienes mencionan este concepto. Uno podría pensar que tiene que ver con la histórica brecha que hay respecto de las oportunidades entre las mujeres y los hombres y la aspiración femenina de que eso se resuelva. Si hablamos del tramo etario, están prácticamente equivalentes los tres tramos con la valoración de la igualdad o la igualdad ante la ley, y en el caso de la macrozona, de las macrozonas geográficas, la región metropolitana concentra un 47% de las menciones de quienes consideran que lo mejor de la democracia es la igualdad o la igualdad ante la ley. Y hay otro concepto que apareció también en los marcadores semánticos cuando preguntamos qué es lo que más te gusta de la democracia, y es el concepto todos. Y en este caso, las mujeres fueron las responsables del 61% de las menciones de este concepto, todos, asociado a lo que más te gusta de la democracia. También respecto del tramo etario hay una distribución bastante equivalente, aunque se escapan un poquito las personas jóvenes entre 18 y 34 años que valoran el concepto todos en un 35% de las menciones. Y respecto de las macrozonas, la región metropolitana, un 46% de las menciones de este concepto todos, la zona centro-sur 18%, la zona centro 16%, sur austral 12%, y en el norte un 8%. Son algunos de los conceptos que aparecen entre las menciones de quienes valoran nuestra democracia como sistema político. Vamos a seguir profundizando en estos asuntos en nuestro panel acá en Democracia en CNN Chile. Y después de ese análisis de algunos de los datos de nuestro estudio sobre la percepción de la democracia, ya nos instalamos con nuestro panel. Saludamos a nuestros invitados de esta noche: Alfredo Yoañán, doctor en ciencia política, investigador de la línea Conflicto Político y Social e investigador responsable del Observatorio de Conflictos del COES, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, miembro del Consejo Directivo del Servicio Electoral, columnista. Bienvenido, Alfredo, un gusto tenerte acá. Gracias, Carolina, por la invitación. Y estamos también con Mario Orellana, dirigente social, vecino de Renca, director de las Escuelas de Líderes y Lideresas Sociales. Colabora, que es la empresa que tú has desarrollado, Mario. Te has dedicado a formar y empoderar personas que se han transformado en referentes en sus comunidades. En el 2013 creó el Diplomado de Dirigentes de Campamentos en la Universidad Alberto Hurtado y ahora estás trabajando, entre otros, con el municipio de Puerto Varas para formar allí liderazgos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, en esta fecha que no podemos soslayar, que tiene que ver con la ruptura que tuvimos hace 4 años. Bueno, no sé si les parece correcto hablar de una ruptura social, Totalmente. Lo que fue el estallido. Me gustaría saber cuáles son sus recuerdos de lo que ahí pasó y en el fondo los aprendizajes que pudimos sacar de ese hecho violento y en cierta medida traumático, Alfredo. Mira, yo creo que la palabra ruptura es absolutamente apropiada. Es una ruptura de la doxa, si ustedes prefieren, de lo que creíamos era Chile. Y el recuerdo que yo tengo, o sea, son recuerdos mixtos. Hay una cierta
belleza de observar un pueblo en movimiento en toda su masividad. Lo que no significa que haya sido todo el pueblo de Chile que estuvo protestando, evidentemente, pero una parte muy relevante de chilenas y chilenos estuvo allí. Pero al mismo tiempo, como suele ocurrir desde hace más o menos unos 15 años hasta esta parte, estos movimientos sociales producen formas de desborde, tanto de su propia acción como de la realidad que ellos están criticando, lo cual se traduce en violencia, y yo me temo que, dada la espectacularidad de las imágenes de violencia y dada, digámoslo, la línea editorial de los dos principales medios en Chile, escritos, me temo que va a ser la imagen de la violencia la que va a permanecer. De hecho, tanto es así que Chile Vamos está propugnando una declaración en la Cámara de Diputados sobre lo que ellos llaman el estallido delincuencial. Mira, si esa es la imagen con la cual nos vamos a quedar, va a ser bien lamentable, pero me temo que van a haber intentos importantes en ese sentido. Mario, ¿cómo lo recuerdas tú? No, yo creo que fue una rebelión. Creo que se merece ser considerada una rebelión de descontento, de desajuste, de desencuentro, de basta ya. Y siento que en realidad, como lo llame la derecha, de verdad no tiene importancia para nosotros quienes participamos de ese proceso. La derecha nunca, ya sacó sus garras nuevamente. Hay una derecha pinochetista que digamos, hágase lo que se haga en el país, si ellos no están de acuerdo, lo destruyen, lo rompen, como ha pasado también con los procesos constituyentes. Siento que se hizo lo que se tenía que hacer, hay mucho lenguaje en torno a la violencia. Quisiera yo decir qué tipo de violencia es la que se va a condenar respecto de la rebelión en comparación a la violencia económica que hemos vivido después de aquello, donde nos hemos tenido que naturalizar con una caja, ¿cierto?, de alimentos que ha subido al 400%, donde los salarios no han subido. Entonces, si tenemos que hablar de violencia desde el estallido, veamos también cómo actuaron las fuerzas de orden, carabineros, busquemos luego a los culpables de los metros para que no tengamos ahí el abanico de oportunidades de encasillar a un grupo de personas dentro de ese hito violento, por supuesto, pero que no ha tenido un buen resultado respecto a la investigación, habiendo tanta evidencia, ¿no? Habiendo videos, habiendo testimonios, habiendo grabaciones institucionales, incluso de varias instituciones, no lo hemos logrado. Y eso habla también de una violencia jurídica en torno a la población que se manifestó en ese minuto. Entonces, sí, podemos decir que hubo violencia, pero no la encasillemos en la quemada de un neumático, no la encasillemos en la quemada de un paradero, sino que extendamos la violencia a todo lo que ha significado en este plano de violencia capitalista también. Fíjate, Carolina, sí, si me permite, es interesante lo que dice Mario, porque está instalando, además de la violencia física, está instalando de modo correcto dos expresiones adicionales de violencia. Violencia jurídica, correcto, y violencia económica. Porque efectivamente la violencia económica tiene un problema cuando rivaliza con la violencia física. Es que es un intangible, es muy invisible, pero produce efectos subjetivos. Poco diagnosticable, además. Exacto. ¿No? Hay que esperar. Hace un par de días salió la sentencia a uno de los muchachos a 7 años de cárcel y no están todas las pruebas pertinentes. Es decir, hay muchos más casos en donde no se ha llegado a nada. Hay mucha falta de información, incluso ocultamiento de información. Yo creo que el estallido, como la pandemia, lo leí una vez al trovador Silvio Rodríguez, decía, dejó a flote la miseria humana más grande que tenemos, que la teníamos ahí media fondeada, media desconocida, pero realmente tenemos una miseria humana que salió muy a flote en el estallido, entre comillas, en la administración del estallido y también en la pandemia. Pero uno pensaría que detrás de una rebelión hay una especie de causa común, ¿no? Pero lo que vimos en el estallido fueron expresiones de diversas demandas, bastante atomizadas, uno podría pensar también. Y en ese sentido, una rebelión, si es que tú estás de acuerdo con el concepto que usa Mario Alfredo,
se produce por una falta de cohesión social? ¿Puede ser una muestra incluso de una búsqueda de cohesión social en un otro igualmente descontento? Mira, es una excelente pregunta. La pregunta es cómo personas comunes y corrientes pudieron transitar, sin previo aviso, pudieron transitar a la manifestación en forma y en algunos casos a expresiones de violencia física que le causaron un gran daño a la propia rebelión o al propio movimiento. Mira, lo que sabemos es que se venía incubando en Chile, esto está bien trabajado, por ejemplo, por los trabajos de Katia Enrique o Katia Araujo. Sabemos que la operación del modelo económico chileno impactó en la subjetividad de mucha gente. Moldeó conductas, moldeó creencias, pero también cuando se pasa mal, producto de fenómenos de violencia económica, eso va generando frustración, va generando desesperanza, en algunos casos pena y mucha rabia, mucha rabia. Y cuando eso ocurre y cuando uno empieza a observar la actuación de los partidos políticos, pero no solamente de los partidos políticos, la actuación de sociedad organizada a escala de territorios, esto es lo que ocurre, y eso también se sabe, la desigualdad se politiza. Eso es la politización de la desigualdad. Y cuando la desigualdad se politiza, bueno, empezamos a vivir crecientemente en un cierto polvorín, que basta una chispa para que ese polvorín estalle. Esto ya ha ocurrido en otras partes. El alza del precio del metro fue en Chile, el alza o el anuncio de un impuesto a los combustibles fue lo que gatilló a los chalecos amarillos en Francia, y cosas de ese tipo. Esas cosas ocurren. Pero al mismo tiempo, estos fenómenos retroceden. Y creo que estamos experimentando en Chile no solamente una involución, sino una regresión con cara de restauración conservadora muy importante, y que es un poco el trasfondo del segundo proceso constituyente que estamos viviendo. Mario, ¿cómo lo ves a propósito de lo que dice Alfredo, de cómo se expresa en el territorio, en las comunidades, este hastío frente a las manifestaciones de la desigualdad? ¿Tú crees que allí había, antes del estallido, una cuestión incubándose que era como un polvorín? Sí, yo creo que las comunidades estaban ya reaccionando. Pero hay un detalle no menor, que en las comunidades se sobrevive. Entonces el sentido de urgencia no va por analizar el ambiente político. Además que los partidos han hecho un pésimo trabajo territorial. No hay, me atrevería a decir, hay ni un partido que tenga buenas bases, buen padrón territorial. O sea, uno de los fracasos y la crisis de confianza con estas instituciones justamente que abandonaron el territorio. Por alguna razón están tan cupulares y muy lejos de la realidad, discutiendo cosas que no vienen al caso en el territorio, en la necesidad del territorio. Ya, ese es un punto súper importante. A ver si puedo interrumpirte con algo, porque pareciera que los llamados a dar soluciones a estos anhelos lo han manejado mal o sencillamente han ignorado esas demandas que son bastante claras, ¿no? Yo no sé si lo han ignorado, yo creo que no las conocen. Ni siquiera se han involucrado lo suficiente. No, yo creo que están muy perdidos. No todos, por supuesto. Hay diputados y diputadas, senadores y senadoras que están un poco más conectados con la realidad, en especial con los derechos de la mujer. Pero el derecho de los trabajadores está como muy colonial. Nosotros mismos, los dirigentes y las dirigentes sociales, no tenemos más atribuciones otorgadas por ninguna norma. O sea, tenemos una norma que rige la institucionalidad de una junta de vecinos, pero que no tiene ningún espaldarazo a la voluntad del trabajo social que hacen líderes y lideresas de vocación en sus comunidades. Ahora, las condiciones, las situaciones de alerta fueron, o sea, esto se veía venir, esa bendita frase, ¿no? Esto no se veía venir, esto no prendió. No lo vimos venir. Claro, era como, despabila, esto ya se veía venir hace mucho rato. A ver, Alfredo. No, yo ahí discrepo. Esa frase... Pero quiero terminar la idea. Sí. Ya, dale, Mario. Entonces, cuando dicen, cuando Alfredo dice esto era una olla de presión, esto no tiene que ver solo con una demanda del metro o de 30 años. Esto hay una dictadura que no está resuelta. O sea, tenemos una dictadura que no está
en términos de justicia resuelta. Por lo tanto, hay dolores que parece que a algunos se le han pasado. Ahora ha ido un poco, el ministro Cordero ha hecho un buen trabajo ahora, pero otros ministros de la Concertación no han hecho buen trabajo. Y eso, a más de la sequía económica, a más de los derechos no consagrados como es la salud, la educación, la vivienda, etcétera, las pensiones, además de eso, tenemos planos de justicia no resueltos. Entonces hay muchas familias que todavía tienen pena y no se entiende, como que se romantiza, no sé si esa es la palabra o no, el estado de dolor de familias que no han tenido reparación después de la dictadura. Cumplimos 50 años y todavía la dictadura pesa como un hierro gigante por sobre nuestras espaldas, y eso evidentemente el estallido también lo mostró, lo interpretó y se hizo carne, pero no se ha resuelto. ¿Alfredo? Sí, no, yo tengo una diferencia importante sobre esta frase mañosa, no la vieron venir. Porque claro, hay una parte de la academia muy romántica que se dedicó a denostar a la academia más profesional, si ustedes prefieren, diciendo justamente no la vieron venir. Esto es como jugar a las adivinanzas, digamos. Es decir, hay gente efectivamente que dibujó por escrito, puso por escrito, un cierto estado de la subjetividad de los chilenos, no todos los chilenos, una parte importante de los chilenos. Allá por el año 2006, pero si eso es una prefiguración a 20 años plazo o 15 años plazo de un estallido, estamos jugando entonces a la bola de cristal. Eso no es, esa frase es una mala frase. Eso de que no la vieron venir, porque con la misma lógica uno podría decir, no vieron venir la extrema derecha. Pero no entiendo la discrepancia si yo también la pongo en cuestión. Ah, no, es que yo entendí otra cosa. No, digo bendita de un sentido irónico, o sea, evidentemente no era necesaria. Ya. ¿Podemos estar de acuerdo en que los estallidos o las rupturas violentas como la que vivimos, violenta por una parte, muy masiva en la manifestación social, necesitan, o más bien, son expresión de una cuestión que no es deseable en una sociedad en que debiéramos tratar de resolver por la vía de los cauces pacíficos y del diálogo, las diferencias y sobre todo los problemas que son de tan larga data? ¿Podemos estar de acuerdo en que un estallido no es deseable para una sociedad? Es que lo que pasa, yo creo que, a ver, da lo mismo que uno lo considere deseable o no. Los estallidos ocurren. Por lo tanto, esto no es un acto de voluntad. O sea, la democracia no se puede resguardar para evitar llegar a este tipo de cosas. Es propio de... Yo creo que es propio de la vida en común, en donde las personas que viven en común son muy distintas. Hay intereses en pugna, hay investigación, eso lo ha trabajado bien un colega mío en COES, Roberto González, que estuvo acá además. Sí. Hay investigación por el lado de los psicólogos sociales que muestran que la ira, o lo que nosotros llamamos la rabia, no tiene necesariamente efectos negativos. Si se encausa bien. Por lo tanto, los estallidos, yo creo que esto hay que constatarlo, los estallidos pueden ocurrir. Esto de estar viviendo permanentemente, podría haber un segundo o un tercer estallido, eso me parece ya más equivocado. Yo creo que la política, porque sin política de partidos no hay democracia posible. De buenos partidos. Sí, claro, pero el problema es mundial, el problema no solo es chileno. Yo creo que los partidos, y creo que todos, saben, pero la pregunta es, ¿cómo lo saben? Saben qué es lo que le pasa a los chilenos, pero es un saber teórico, es un saber, un conocimiento tecnocrático, además muy mediado por los economistas, dicho sea de paso, que no logra recoger la subjetividad. ¿Qué es lo que dice Mario? Que no lo conocen en el fondo. Eso es lo que los políticos conocen los problemas de modo abstracto, casi como un intangible, casi como un conjunto de datos que objetivan el problema, una carencia, un malestar o lo que fuese, pero no recogen lo esencial, que es la subjetividad, la molestia, el dolor. Y eso es lo que entrega la proximidad con el territorio. Si al final del camino, cuando la política carece de registro emocional, tenemos un verdadero problema. Es todo lo que carece de registro emocional. Yo creo que sí, o sea, uno lo que espera es diálogo. Y yo defiendo al territorio. Creo que nosotros hemos sido súper pacientes. Aceptamos una
transición con una serie de condiciones que no estábamos de acuerdo, es decir, no más FP, pero las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen un excelente sistema de previsión de salud, aceptamos una transición con esas condiciones, fuimos obedientes. Yo creo que a esta clase política actual no merece el pueblo que tiene. El pueblo ha sido obediente, hasta con las alzas. Es decir, nosotros naturalizamos la alza de la palta, del aceite, de la papa, del huevo, vienen las legumbres, y reclamamos, pero no les vamos a prender neumáticos allá. Decimos, bueno, ya hay que acomodarse como viene. Pero eso no lo valora. Estoy dando dos ejemplos muy básicos. Hay millones de otras expresiones en donde hemos sido súper pacientes y súper patriotas en vivir en este país, en buscar el diálogo. Pero ya llega un minuto en que no sé, dijeran los cubanos, coño, por favor, pónganse atentos, despabilen, o si no, esto se va a poner difícil. Y llega un estallido, y llega una rebelión, y tenemos sangre en la Araucanía, y vamos a tener problemas con los migrantes, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué están esperando? Ahí están. ¿Qué artículo va? ¿Qué artículo viene? Ahí están. Que vaya a declarar un ministro o subsecretario. Ahí están con esa chimuchina de la política que no está enfocada en el bienestar del territorio. Vamos a hacer una cosa, la conversación está apasionante, vamos a hacer una pausa en Democracia y seguimos en la conversación en el panel con Mario Orellana y Alfredo Joñán. De regreso en Democracia en CNN estamos con nuestro panel junto a Alfredo Joñán, cientista político, y Mario Orellana, que es dirigente social, y en una conversación muy intensa a 4 años del estallido social que decidimos como sociedad, y la dirigencia política también presionada por la movilización social, encauzar a través de un proceso constitucional. Llevamos 2, no sabemos cuál va a ser el futuro del actual. ¿Qué creen que es lo que viene, lo que va a venir? ¿Y qué les parece esta solución que hemos intentado de manera hasta ahora fallida, Alfredo? Mira, yo trato de ser ecuánime en esto. Yo soy bien defensor del acuerdo del 15 de noviembre del 2019, ese acuerdo... Pacto social. El pacto por la paz, y no me acuerdo cómo se llamaba. Y que lo firmó el diputado Gabriel Boric a título personal, recuerden ustedes, fue bien valiente en eso. Yo soy muy hincha porque, a decir verdad, el país estaba súper a ciegas en ese momento. La clase política estaba muy a ciegas, no se sabía muy bien cómo salir. Y creo que ese fue de verdad lo digo, fue un acto de alta política, probablemente el último acto de alta política que hemos vivido en Chile, porque bien o mal le dio un cauce al proceso. Ahora, que el proceso, 2, hayan fallado, yo no tengo ninguna duda. Estos fueron 2 malos procesos, porque del mismo modo en que el primer proceso dejó muy herida a la derecha y terminó rechazándose, creo que este segundo proceso va a dejar muy herida a las izquierdas y, bueno, resultado abierto. Y eso plantea una pregunta de en qué estado queda el país. Y creo que queda en un mal estado, porque queda con preguntas truncas, sin respuesta. Creo que la única virtud es que estos 2 malos procesos constituyentes dejaron claro cuáles son las concepciones de mundo rivales. Eso está bien, le ha permitido a los chilenos ilustrarse, si ustedes prefieren, y aclarar un cierto número de ideas y principios. Lo que falla acá es la capacidad que tienen las élites políticas para coordinarse y llegar a acuerdos. Un término, además, que tiene mala fama en Chile. El llegar a acuerdo. ¿Mario? Yo creo que no llegar a acuerdo, pero un acuerdo malo. Eso es lo que siento. No quiero con esto ser pesimista. Yo, por naturaleza, soy muy positivo de lo que pueda ocurrir, aunque no parezca en mi relato. Pero siento que para darle una vuelta así como ya, ¿qué ganamos de esto? Porque hay 2 fracasos profundos que van a herir, por supuesto, no solo a la derecha ni a la izquierda, sino al pueblo de Chile. El pueblo de Chile queda sin una carta fundamental decente que nos permita vivir con dignidad, teniendo 2 intentos fallidos, un gastadero de plata enorme, quizás cuántas casas se podrían haber, cuántos hospitales, cuántas escuelas se habrían hecho con la inversión de los 2 procesos constituyentes. Yo lo que haría sería
muy maturanamente, ya, pues, paremos la tontera y conversemos. Sentémonos a conversar. Yo creo que el diálogo, la conversación honesta, no la conversación solapada, de andarse pegando en el hombro, de los choros querí, qué bacán. No, hagamos bien las cosas. Si hay que parcelar las nuevas normas, aparcelémoslas. No, hay una naturaleza colonial que no la vamos a sacar de Chile nunca. Tenemos una élite colonial. Hay un mundo de privilegios que no lo quieren perder. Perfecto. Tenemos que vivir con eso, pero que no se lo lleven todo. Pero no pueden tener todo. No pueden querer todo a punta de estropear lo que le hace bien a una inmensa mayoría, otra frase bendita, del país. Entonces, conversemos, dialoguemos, que los partidos también hagan su autocrítica, y si van a ser los representantes en una democracia que tiene que pintar para plena, que lo hagan, pero o sea, hagamos la pega. Si aquí lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en función de qué país es el que queremos. Y cuando uno piensa que hay niños, niñas, jóvenes, adolescentes que, bueno, vivieron los hechos del estallido, los vieron, los atestiguaron y que tienen que sentirse parte como ciudadanos activos de esta democracia, también hay muchas dudas, me imagino yo, cuando miran un mundo adulto incapaz de ponerse de acuerdo. Entonces, y muy crítico por lo demás. Y muy crítico en muy muchos crítico, casos. Claro, ¿no? y ya la juventud está muy despierta. No sé, la generación nuestra tenía un poco más de temor de opinar, de arrancar, que venían los pagos, que venían los canales, todo el atado. Ahora no, ahora ellos tienen absoluta libertad, tienen internet, pasaron la pandemia encerrados, pero también hay problemas de salud mental. O sea, tenemos una juventud que está observando desde un rinconcito todos los conderos que nos estamos mandando, y evidentemente nos van a pasar la cuenta. O sea, obvio que nos van a pasar la cuenta. Y no solo los jóvenes. Yo creo que esto ya es de todos los tramos de edad imaginable, digamos. A mí lo que me preocupa es que Chile, con nuestras propias particularidades, nuestros propios procesos, tomamos la vía que ya habían tomado 10, 12 años antes en Europa varios países que también experimentaron movimientos sociales importantes, y son salidas de derecha dura, de extrema derecha. Eso ya Chile está en esa vía, y eso sí que es complejo, porque son soluciones que estoy seguro que ni a Mario ni a mí nos gustan, digamos, pero son las soluciones que se están imponiendo en distintas partes. Alfredo, Mario, ha sido un gusto tenerlos acá en el estudio. Muchas gracias por venir a conversar a Democracia. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Corena. Y nosotros cerramos el programa de hoy. Muchísimas gracias por la compañía. Hasta la próxima en CNN Chile. Democracia fue presentado por TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.